Estamos prácticamente invadidos por la corrupción, señor presidente. Es una coyuntura difícil para el país, pero es una oportunidad para limpiar el país de los corruptos. Y consecuentemente yo creo que ahora se tiene que hacer las cosas con suma transparencia. Quisiéramos que el primer ministro nos conteste las siguientes preguntas. La resolución que nombra como asesor presidencial al señor Moreno es la única que tenía este artículo 2. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ha habido antecedentes tal como lo he explicado en algunas otras resoluciones, pero de todos los asesores presidenciales solamente él tenía estas facilidades, diríamos, de carácter político, darle facilidades para que pueda hacer las gestiones. ¿Por qué razón? ¿Quién ordenó o simplemente se tomó como referencia a las resoluciones anteriores? Segunda pregunta, ¿cuál fue la razón por la cual, señor presidente, en la resolución que deja sin efecto su condición de asesor presidencial, señor Moreno, se le da las gracias por los servicios prestados, porque es una contradicción respecto a los actos de corrupción que él realizó y que obviamente ahora por eso se le está investigando en la Fiscalía? En tercer lugar, el señor Moreno, cuando fue designado como asesor presidencial, seguía cumpliendo labores ejecutivas en el Ministerio de Salud, específicamente en el Hospital Loaiza. Él, por ejemplo, estaba a cargo de la jefatura del Centro Nacional de Referencia de Gastroenterología del Hospital Loaiza. No había dispuesto hasta 15 millones, no sé, no cuidaron de que no tenga otras facultades ejecutivas en el Estado y paralelamente esté haciendo trabajos de asesoría presidencial. No le advirtieron de eso al presidente, al primer ministro, de las cosas que estaba haciendo este señor. En cuarto lugar, finalmente este señor ha sido considerado como funcionario público o no era funcionario público, porque ahí hubo una, digamos, una discrepancia en la calidad que se le daba al señor Moreno en las funciones que cumplía como asesor presidencial. Finalmente, ¿cómo se le está considerando? Porque obviamente tiene que responder. Es una situación especial para que pueda responder y establecer responsabilidades en la Fiscalía. Creo que es un asunto importante que la Procuraduría tiene que llevar adelante. Entonces, quisiéramos que nos explique con el primer ministro. En una de los audios, el señor Moreno dice que la señora Susana de la Puente le abrió las puertas. ¿Eso es cierto? ¿Se ha llegado a establecer que la señora de la Puente tiene tanto poder para introducir asesores presidenciales? ¿Qué nos puede decir el primer ministro respecto al papel que desempeña la señora Susana de la Puente en el gobierno? Es una pregunta que también quisiéramos escuchar una explicación clara, transparente del primer ministro. Y finalmente, a consecuencia de los hechos que ocurrieron con el señor Moreno, el reglamento de organización y funciones del despacho presidencial fue aprobado mediante el decreto supremo 077/2016. ¿Se está poniendo en aplicación esta modificación? ¿Ya se está aplicando? ¿No se está aplicando, señor presidente? Esas respuestas. Decreto Supremo 077/2016, promulgado el 6 de octubre del 2016. En eso... Por intermedio de la presidencia, por favor. Disculpe, sí. Ahí se hace una modificación del ROF, ¿no? Y se establece que los consejeros presidenciales no pueden tener pues facultades ejecutivas dentro del gobierno. Sí. Si se está aplicando o no se está aplicando, ¿qué está pasando con esa modificación? Gracias, colega Junior Lescano. Tiene uso de la palabra el primer Fernando Zavala para que pueda contestar las interrogantes. Gracias, congresista, por las preguntas. La primera, que tiene que ver con digamos, los artículos que se refieren a las funciones
como le contaba, en este periodo hubieron dos tipos de consejeros, unos consejeros en temas generales y unos consejeros en temas específicos. El caso del señor Moreno era un consejero en temas específicos y lo que se hizo es, se tomó la misma redacción de resoluciones anteriores de consejeros en temas específicos que en todos tenían bueno, no en todos, pero digamos, la mayoría tenía apoyo técnico logística. Las instituciones del Poder Ejecutivo brindarán el apoyo técnico logístico que sea necesario para el mejor cumplimiento de las funciones del consejero presidencial designado. Eso lo tenían los específicos y no lo tenían los generales. Entonces, entendemos que la persona que elaboró esa resolución tuvo en cuenta, digamos, los antecedentes. El tema de las gracias, tenemos que recordar que la resolución se publica cuando se estaba iniciando el proceso de verificación de la información. Por ello se utilizó un formato estándar de renuncia. Es más, resaltar y recalcar que ya avanzada la semana, cuando se verifica la información, se hacen las denuncias penales correspondientes, ¿no? Entonces, una cosa es esa resolución cuando no se había verificado la información, y dos, cuando ya se verifica la información es cuando se procede a hacer la denuncia penal. Si habría o no incompatibilidad entre el trabajo de consejero y el del Loaiza, cuando se han visto, digamos, las consultas pertinentes, no hay incompatibilidad entre ese trabajo que tenía en el Loaiza y ser consejero presidencial. Ahora, ¿es funcionario público o no? Yo creo que ahí la discusión venía si él, por su condición de trabajador en el Loaiza versus su condición de consejero, era funcionario público o no. Es claro que por su capacidad de trabajador en el Hospital Loaiza, por ser del régimen 276, es funcionario público. Me pregunta sobre el tema de Susana de la Puente. La verdad es que Susana de la Puente no tiene ningún tipo de rol en el gobierno del presidente Kuczynski. La verdad no conozco cuál habrá sido el contexto en el que se menciona su nombre en estos audios. Sí, estamos cumpliendo con el ROF. La situación del doctor Moreno nos permitió, digamos, hacer una revisión del contexto del reglamento de organización y funciones de la presidencia. Hoy solo tenemos 2 consejeros, claramente establecido cuál es su rol. Ellos no son funcionarios, no tienen otro rol, digamos, en la función pública. Estamos hablando de gente de mucho prestigio como el señor Felipe Ortiz de Ceballos y el ex vicepresidente Máximo San Román. Esas son las 2 únicas personas que trabajan hoy como consejeros al lado del presidente y no tienen una función pública determinada ni trabajan a tiempo completo. Eso es, congresista. Gracias, señor Premier. ¿Alguna pregunta? Colega Johnny Lescano. Solamente una última pregunta al primer ministro. Este reglamento que modifica las funciones de los asesores presidenciales ha sido publicado en el Diario Oficial Peruano, porque aquí hay una anotación, dice: este reglamento no ha sido publicado en el Diario Oficial, se ha descargado de la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros con fecha 28 de noviembre del 2016. Entonces habría que hacerlo publicar en el Diario Oficial para que pueda tener plena vigencia. Sí, me dicen que el decreto... Por favor, ¿sí? Hace la pregunta por internet a la presidencia. Esa última inquietud al primer ministro, señor. A través de la presidencia, el decreto supremo fue publicado en el Diario El Peruano. Seguramente algunos anexos o información adicional en el mismo decreto se debe mencionar que será publicado en el portal.